Shoah ahora. El Arca del Tiempo es sobre todo una historia del pasado que, aunque no ocurrió exactamente tal y como es narrada, es verídica. Porque existió un niño como Rafal, a quien hubo que aclarar el pelo antes de sacarlo del gueto, porque ese niño también se escondía en las ruinas del destruido Zoo de Varsovia, como muchos otros judíos. Les hablamos de este libro, del Arca del Tiempo, y lo hacemos con Kasia Olszewska. Hola Kasia, bienvenida Hola. a Radio Sefarad. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar del libro que hemos publicado, que es El Arca del Tiempo. Kasia es editora y traductora de este libro, así que nadie mejor que tú para contarnos qué es El Arca del Tiempo. El Arca del Tiempo es un libro que habla sobre la historia del gueto de Varsovia, habla sobre el Holocausto, y es también un libro que tiene la forma de una novela de aventuras. Entonces yo creo que destacaría estos dos elementos del libro, ¿no? Por un lado, es una historia que en gran parte ocurrió de verdad, pero es un libro que también pues tiene muy presente el público al que se refiere, que son lectores jóvenes. Bueno, este libro está pensado para el público joven, pero nosotros en la editorial creemos que todo buen libro de aventuras es un libro para todo el público. Entonces creemos que es apto para todos los públicos. Quizá la frontera abajo serían como 10 años, es un libro para los chavales a partir de 10 o 11 años, aunque con eso tampoco nunca se sabe, porque hay niños, por supuesto, con 9 años que también podrán leerlo y disfrutar. Tiene que ser muy especial para que os haya interesado en Báltica, porque no es fácil ficcionar sobre la Shoah, sobre el Holocausto. Aquí en Radio Sefarad siempre tenemos prevenciones y no somos los únicos, pero el Arca del Tiempo supera estos recelos, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, esta es la razón por la que nos hemos decidido editar este libro. Creemos que es un libro que aborda este tema muy bien y con mucha sensibilidad y con mucha valentía. El autor se llama Marcin Sztygielski, es un autor polaco que se preparó muy bien para escribir este libro. Yo creo que, bueno, ya sabes bien que esos libros sobre el Holocausto que tratan el tema del Holocausto de forma más o menos directa, pues salen cada X tiempo, pero yo creo que lo que diferencia este libro de otros libros sobre este tema es justo ese rigor histórico que tiene, ¿no? Yo destacaría el respeto a la historia, la fidelidad histórica, y eso se debe a una gran labor de documentación que ha llevado a cabo Marcin Sztygielski. Yo creo que en este libro los lectores no van a encontrar ningún detalle que no fuera comprobado previamente por el autor. Marcin se ha preparado realmente muy concienzudamente. Él ha leído muchos libros, muchos testimonios de los supervivientes del gueto de Varsovia. Ha visto fotos y el resultado es este libro. Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con la descripción del gueto, con la vida en el gueto, realmente es tal y como fue. Y por eso creo que ese libro merece la pena ser leído, y por eso lo diferencia de otros libros sobre el Holocausto. Y es un libro que nos habla de otros libros y de una biblioteca que es el refugio del protagonista, sí, ¿no? Sí. De hecho, el libro empieza con la descripción de la ruta que hace, el camino que tiene que recorrer el protagonista para ir a la biblioteca del gueto, que es su lugar preferido. Y entonces a mí me gusta mucho esta parte porque, nosotros al principio no sabemos de qué ciudad nos habla el protagonista, ¿no? de qué lugar, en efecto. Entonces las primeras líneas son así muy
aparece una ciudad cualquiera y después poco a poco recibimos detalles que vemos que no encajan, ¿no? Que esa descripción de lo que parecía una ciudad cualquiera no lo es, y ya más tarde nos enteramos de que es gueto. Los libros, como has dicho tú, juegan un papel importante para este protagonista. De hecho, él saca de la biblioteca del gueto un libro que se llama La máquina del tiempo, que quizá ese título le suena a muchos oyentes de Radio Sefarad, bueno, y los amantes de la literatura en general. Es un libro escrito por Wells y es un clásico. Y ese libro está muy presente en esta historia y se habla de la máquina del tiempo, y esa máquina del tiempo también aparece aquí en el Arca del Tiempo y permite el viaje en el futuro. Yo creo que también ese ingrediente, ¿no? Ese elemento de ciencia ficción también puede resultar un poco sorprendente, ¿no? Un libro que habla del gueto, pero realmente está muy bien trabajado y tiene sentido, yo creo. Y nos conecta con el ahora. Y nos conecta, en efecto, con el ahora, porque a pesar de que la historia transcurre en el año 1942, en el gueto de Varsovia, pues hay una historia también que enlaza con el presente, y yo creo que eso también le ayuda al lector, ¿no?, entender mejor lo que pasaba entonces, qué es lo que era en realidad el gueto. Como el lema de esta exposición que hemos visto en Madrid, no hace tanto, no tan lejos, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que me gusta mucho el lema de esta exposición, porque en realidad lo que nos quiere decir que esas cosas, a veces pensamos que eso ocurrió no sé dónde, pero el Holocausto, por desgracia, ocurrió aquí en Europa. Entonces, hablar del Holocausto es hablar de nuestro pasado, ¿no? Tampoco hace tanto tiempo, hace 75 años, no creo que es un tiempo, no es tan lejano como a veces algunos quieren decirnos. Casia, ¿cómo se combina aquí la crudeza de lo que cuenta la historia con el hecho de que se cuenta a niños y a jóvenes? Claro, yo creo que ese es una de las grandes preguntas, ¿no? A veces creemos que debemos hablar a los niños de estos temas, y yo estoy convencida, yo creo que la mayoría de los padres quieren hablar, pero tenemos dudas de cómo debemos hacerlo, ¿no? Porque el tema es traumático, el tema es difícil, y sin embargo yo creo que tenemos la responsabilidad de hablar de él. A mí en estos casos me gusta citar a Janusz Korczak, que es un pedagogo judío polaco, que él en algún momento sale en el Arca del Tiempo, porque como quizá no todos saben, Korczak estuvo al frente de un orfanato que había en el gueto. Entonces Korczak decía que los niños tienen el derecho de saber, y yo lo destacaría. Yo creo que los niños deben saber cosas, incluso si esas cosas no son agradables. Nosotros en la página de la editorial publicamos la entrevista con el autor, con Marcin Szczygielski, y le preguntamos también por eso, si hay que hablar, por qué se ha decidido escribir un libro como este. Y él también lo tiene claro, evidentemente, y considera que esas experiencias traumáticas también forman parte de la condición humana, de la formación del individuo, y por lo tanto, antes o después, nuestros hijos las van a conocer, van a saber. El Internet está al alcance de cualquier joven, de cualquier chico, por lo tanto, mejor prepararles, ¿no? Mejor prepararles, sí, sin duda. ¿Compartes con nosotros alguna otra cuestión de esa entrevista que les vamos a poner el enlace, por supuesto, para que la puedan leer con el autor del Arca del Tiempo? ¿Recuerdas algo que especialmente te llamara la atención? Yo creo que un poco lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Que yo en la editorial nos hemos decidido a publicar este libro por lo bien escrito que es, y también por eso, porque toca temas que
que no suelen salir muy a menudo a relucir, y sobre todo en la literatura infantil y juvenil. Yo animo a todos porque creo que realmente van a pasar un momento, un rato agradable leyendo ese libro. Y bueno, no quiero hacer un spoiler, pero muchas personas me preguntan, y yo insisto que no tiene un final triste el libro. Por lo tanto, los padres pueden estar tranquilos que sus hijos no se van a traumatizar después de leer El Arca del Tiempo, que hay muchos videojuegos que son mucho más violentos que un libro sobre la historia del gueto de Varsovia. Una publicación y un interés que ahora mismo en Polonia no es políticamente correcto, Kasia. Eso también hay que felicitaros a los que lo hacéis, ¿no? Sí, bueno, me imagino que te refieres a la ley que se ha aprobado, pues por desgracia es así. Es una ley que, que se proponía unos objetivos, habla del buen nombre de Polonia, pero una ley si tiene el resultado contrario del que se propone, yo creo que no es una buena ley. Y en general creo que las leyes que dividen a la sociedad tampoco puedo estar de acuerdo con ellas. También es un libro que nos habla de amistad y de solidaridad, ¿no? Sí, yo creo que, claro, este tema también es muy presente en el libro porque Rafał es el protagonista y conocemos su historia, es él que habla en primera persona en este libro, pero él no está solo. Él tiene amigos y la amistad es muy importante en este libro. Yo creo que me gusta que me has recordado esto porque realmente la amistad es muy presente y que ayuda al protagonista a salir adelante. No está solo, está acompañado, ¿no? Entonces tiene amigos, tiene otros niños y también hay una persona son unas cuantas personas que le ayudan a salir del gueto. Me gusta mucho esta parte del libro que habla de la huida del gueto porque es la parte que ocurrió tal y como se cuenta en el libro. Eso lo cuenta Marcin en la entrevista que publicamos en nuestra página. Y Marcin conoció a una señora, una actriz judía polaca que vivió en el gueto y que ella se dedicaba a ayudar a los niños y también los sacaba fuera del gueto. Entonces esa parte que habla de la huida del protagonista realmente ocurrió tal y como se escribe. Lo curioso es que a Rafał le ocurren tantas cosas tan inverosímiles en esa huida que casi pensaríamos que ha sido el fruto de imaginación y sin embargo esa parte es la más verídica de todo el libro. Como siempre, sí. La realidad supera todo lo que se pueda escribir acerca de estos, en este caso, de estos hechos tan traumáticos y tan difíciles. Ya mi pregunta sobre cuál era tu parte preferida del libro ya está contestada. Pues esta es una de ellas y también el final, el epílogo, porque es una parte que el lector no se va a esperar para nada. Es como dar otra vuelta a la historia. Es algo que realmente es fantástica. ¿Y que no les podemos contar? No, evidentemente no. Bueno, Kasia, ha sido un placer que vinieras aquí a Radio Sefarad a presentarnos El Arca del Tiempo, un libro que creo que convertirá a Rafał en amigo de muchos de los que lo lean. Muchas gracias. Muchas gracias.